Salmo 145, en el verso número 14. Quiero llevarlos a reflexionar en este pasaje. Todos en algún momento hemos querido tener un nuevo comienzo. Amén, un nuevo comienzo. En algún momento se han deteriorado algunas cosas y uno quisiera volver a comenzar. Uno quisiera partir de cero, pero qué difícil es para nosotros lograrlo, qué difícil es ante una sociedad que siempre te recuerda tu pasado, que siempre te recuerda la situación de lo que sucedió. Nosotros mismos, ¿verdad? Somos dados a señalar cosas que tienen que ver con cosas que ya pasaron, que quisiéramos dejar, que quisiéramos olvidar, que quisiéramos dejarlas en el pasado, pero se nos vuelve difícil porque tendemos siempre a traer a la memoria aquellas cosas que quisiéramos olvidar. La única manera en que nosotros podemos comenzar de nuevo es precisamente a través de Jesús. Si tú quieres comenzar de nuevo, si tú quieres partir de cero, tú tienes que conocer a Cristo. Tú tienes que darle la oportunidad a Cristo de que Él entre a tu corazón, Él viva en tu corazón y que tu forma y estilo de vida sea acorde a las enseñanzas de Jesús. Nicodemo se acercó a Cristo para preguntarle cómo él podía heredar la vida eterna, cómo puedo alcanzar el reino de Dios. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es comenzar de cero. Nacer de nuevo es, como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo no lo entendía porque Nicodemo tenía esa misma idea. ¿Cómo se puede uno volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Eso es imposible. Bueno, lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar. Y la Biblia nos dice en el Salmo 145, versículo número 14, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Dios está comprometido en dar auxilio a aquel que lo necesita. Dios está comprometido a restaurar. Dios está comprometido a volver a darle forma, esa forma que Él pensó a nuestras vidas, a nuestras familias, a cada uno de nosotros. Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar. Quiero, para desarrollar el tema de esta noche, quiero considerar la historia de un hombre llamado Bartimeo. Esta historia usted la puede encontrar en la narración que da Marcos en el capítulo 10. Marcos nos señala el ejemplo de un hombre llamado Bartimeo. La Biblia dice, y usted lo puede corroborar en los versículos 46 en adelante. El verso 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Encontramos a un hombre llamado Bartimeo, pero un hombre que tenía una condición de ceguera. Este hombre no podía ver con sus ojos. Este hombre vivía, dice la escritura, que estaba sentado junto al camino mendigando. Era un hombre que pedía limosnas, que esperaba la compasión de la gente que estaba ahí, esperando que alguien pudiera compadecerse de su situación. Y en esa condición fue que él tuvo su encuentro con Cristo. Me llama la atención que la Biblia dice que este hombre estaba sentado junto al camino. Este hombre no andaba en el camino. Esto es muy diferente. Es muy distinto cuando tú andas en el camino a cuando tú te encuentras, aleluya, sobre el camino. Cuando tú estás sobre el camino, es muy distinto, porque cuando estás andas en el camino, esto quiere decir, hermanos, aleluya, que tu caminar, en tu caminar tú sabes, aleluya, que tú vas a alguna parte,
que tú te estás moviendo, que tú te estás transportando, esto quiere decir avance, esto quiere decir crecimiento, esto quiere decir que nos estamos extendiendo, que estamos avanzando. Hay gente hoy en día, hay familias hoy en día que no andan en el camino, que están sentados junto al camino, que están detenidos, que están estacionados, que no han podido salir adelante de una situación que los ha marcado de por vida, una situación que los ha señalado, una situación que no los deja avanzar. Y eso es lo que pasaba con Bartimeo. Bartimeo no andaba en el camino, él estaba sentado junto al camino, y la Biblia dice que estaba mendigando, es decir, estaba en una situación en la que él esperaba que alguien se acercara y tuviera misericordia de él y le extendiera alguna ayuda o algún bien material. Esta situación seguramente era frustrante para Bartimeo, porque él estaba a expensas de lo que las otras personas pudieran o quisieran darle. Amén. ¿Cuántas veces quizás al terminar el día, al caer la noche, aunque para él todo el tiempo eran tinieblas, se encontraba, aleluya, decepcionado, frustrado, porque no había sido suficiente para llevar a su casa, para poder sustentarse? Esta situación seguramente era frustrante, porque cuando no avanzas hay frustración, porque cuando no hay crecimiento, hermanos, hay frustración, cuando no estamos avanzando hacia donde queremos llegar, aleluya, lo único que podemos experimentar es, aleluya, impotencia. Por eso, y en esos momentos, y en esa condición en la que se encontraba Bartimeo, y en esa condición en la que se encuentran muchas personas, es necesario, aleluya, señalar y tomarnos de lo que el salmista dice: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Él no está ajeno, Él no está indiferente a nuestra situación. Dios está ahí queriendo auxiliarnos. Si hay situaciones difíciles en tu hogar, es Dios quien quiere traer esa ayuda que tú necesitas. Si hay situaciones económicas que no hemos podido, aleluya, sobrellevar, es Dios el que quiere ayudarte. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien lo cree? Aquel hombre estaba sentado junto al camino, y ahí precisamente es donde Jesús le encontró. Yo quiero tomar esta historia para señalar cinco aspectos importantes, hermanos, que nos van a ayudar a poder levantarnos, a poder a comenzar de nuevo. Tú puedes comenzar de nuevo de donde tú te encuentras, en la condición en la que tú estés. Amén. Tú puedes comenzar de nuevo. Pero yo quiero mencionarte rápidamente estas cinco cuestiones o aspectos que encuentro en la historia de Bartimeo. Primero, el primer aspecto es, hermanos, que Bartimeo pudo comenzar de nuevo porque aprovechó su momento. Aprovechó su momento. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Cuando Bartimeo descubre que Jesús pasaba cerca de él, recuerde que él no podía ver con sus ojos, él no podía identificar a Jesús en el caminar de la multitud que pasaba cerca de él. Seguramente él pudo escuchar a través de sus oídos, llegó a sus oídos el hecho de que Cristo pasaba. Yo no sé cómo sería, pero posiblemente había personas que querían acercarse a la multitud que está pasando allá. ¿Qué está sucediendo de aquel lado? Mira cómo se amontona la gente. Y entonces no faltó quien dijera: es que por allá anda Jesús. Jesús, sí, el Nazareno, el que hace milagros, el que ayuda a las personas, el que da esperanza al corazón desesperado y angustiado,
ese que levanta a los agobiados. ¿Te acuerdas? Han dicho que ha sanado un paralítico, han dicho que ha libertado. Oiga, y empezó Bartimeo a darse cuenta aleluya, que ese personaje que estaba, aleluya, reuniendo a toda esa multitud, aleluya, no era otro más que Jesús. Porque Jesús movía multitudes. Cristo, aleluya, llegaba a donde Él estaba, o donde tenía que él hacer algo, y la gente se acercaba. Y la gente se reunía. Vaya a Marcos capítulo 2, cuando Cristo llega a una casa, aleluya, en Capernaum. Y cuando se oyó que Jesús estaba en casa, dice la escritura, la gente comenzó a llegar. Y empezaron a llenar la casa, y empezaron a acercarse por las ventanas, tratando de entrar por los diferentes accesos de aquella casa. La multitud apretó tanto la casa que dice la Biblia que un hombre paralítico, queriendo entrar, no podía. Aun cuando 4 personas estaban ahí para ayudarlo, aun cuando quizás decían necesitamos entrar, era tanta la multitud que era imposible entrar, aleluya, aquella casa. Cristo reunía multitudes. Las multitudes, hermanos, se abalanzaban para escuchar a Jesús. Algunos venían por curiosidad, sí. Algunos venían, aleluya, para ver qué pasaba. Pero Jesús movía multitudes. ¿Se acuerda cuando alimentó a 5,000 personas? Estaban ahí una multitud de personas, aleluya, que habían pasado gran parte del día. Cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, es tiempo de que les digas que se vayan, porque ya mero se hace de noche. Tienen que buscar un lugar donde resguardarse, donde alimentarse. Y entonces Cristo desafía a sus discípulos diciendo: denles vosotros de comer. Las multitudes se acercaban para escuchar al Señor. Y esa era la situación en la que Bartimeo descubrió que quien pasaba por ese lugar en los caminos hacia afuera de Jericó no era otro sino Jesús de Nazaret. Y cuando él sabe e identifica que Cristo era quien pasaba por ese lugar, él entendió que era su momento. Él entendió que era su momento. Todos esperamos un momento para la oportunidad. Si me dieran la oportunidad, recuerdo cuando yo comenzaba a predicar, era un joven de 16 años, y yo siempre decía, ¿cuándo me darán oportunidad de predicar? Amén. Porque me emocionaba, aleluya, el solo pensar que un día podía predicar tras el púlpito de mi iglesia. Aquí tenemos un joven que toca las baterías, y él oraba para que el hermano Gianni no viniera ese día al culto, porque si no venía el hermano Gianni Gutiérrez, entonces él tocaba la batería. Era nuestra segunda opción. Bueno, realmente era la única después del hermano Gianni, ¿verdad? Y apenas comenzaba a tocar, era un niño, no sé, 10 años. No quiero decir, pero no lo veo ahorita, se me escondió. Pero era un niño pequeño, y entonces antes del culto oraba y decía: Señor, que el hermano Gianni no venga a la iglesia. Imagínense, qué bueno que no quería predicar, si no hubiera dicho: Señor, que el pastor no vaya. Pero todos buscamos un momento, todos buscamos ese momento, porque ese momento lo traducimos como nuestra oportunidad. Lo traducimos como ese momento que necesitamos para darnos a conocer, para desarrollarnos, para crecer, para avanzar. Este hombre estaba ahí frustrado porque estaba junto al camino, porque no avanzaba, porque estaba en el mismo lugar, porque los días pasaban, los días avanzaban, los meses llegaban, los años venían, y él seguía junto al camino. Aleluya, cuánta gente iba y venía por el camino, pero él seguía estando en el mismo lugar. Y seguramente él decía: si yo tuviera la oportunidad de ver, mire, a todos nos llega ese momento, pero a veces no estamos listos para aprovechar el momento. Y él no estaba dispuesto a desaprovechar su momento. A veces nosotros desaprovechamos nuestro momento porque caemos en la demora. Y empezamos a decir: bueno, después esto tiene que ver con procrastinar. Amén. Dejar las cosas para otro día, dejar las cosas para después. A mí me ha pasado a veces que comienzo un trabajo en la casa y mi esposa a veces me dice: es que no has terminado, ¿verdad? No has terminado, te faltó pintar esa moldura.
Amén. Y yo digo, es que después lo hago, después lo hago. Y ese después se hace un día, 2 días, después un mes. Y no tienes que decir tampoco. No es tu momento. Ah, sí. Amén. Está aprovechándose de su momento. Oiga, luego aplicó el primer punto, ¿no? Pero hay que aprovechar el momento. No tiene que dejarlo para después. Es triste, hermanos, decirlo, pero a veces nosotros desaprovechamos y el momento pasa y la oportunidad se va porque no estamos dispuestos. Seguimos en el mismo lugar, seguimos sentados junto al camino. La familia sigue sin avanzar, el matrimonio sigue sin seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando nuestro momento. La Biblia dice, hablando Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios quiere que estemos listos. Cuando el momento llega, tú estás preparado. Cuando el momento llega, tú levantas la mano. Cuando el momento llega, tú lo aprovechas, porque ese es el momento. Y ese momento, hermanos, te dirige hacia tu milagro, te dirige a la respuesta que tú has estado buscando, te dirige a la solución del problema, aleluya, que tú necesitas solucionar. Por eso cuando Bartimeo escucha que Cristo está pasando por ahí, él aprovecha su momento y empieza a clamar y empieza a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La segunda cosa que quiero mencionar es que tenemos que también, además de aprovechar el momento, tenemos que dominar el temor. Tenemos que dominar el temor. Tenemos que, aleluya, enfrentar nuestros temores, nuestros miedos. Bartimeo tuvo que enfrentar su propio miedo. Amén. En el momento en que él empieza a clamar, la Biblia dice que muchos empezaron a reprenderle, a llamarle la atención. En el verso 48 dice: y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No es solamente aprovechar el momento, sino que también tú tienes que enfrentar los miedos. Todos tenemos algunos miedos a los que nos enfrentamos todos los días. El miedo es parte, hermanos, de las sensaciones que experimentamos como seres humanos. Amén. Son parte de nuestras experiencias, en nuestras emociones. Somos personas que percibimos, hermanos, sensaciones, y una de esas sensaciones es el temor. Pero no porque esas sensaciones sean o seamos susceptibles a esas sensaciones quiere decir que el temor tiene que tomar lugar o tiene que tomar dominio de nosotros. Tenemos que aprender a enfrentar esos miedos. No permitir que el temor te detenga, porque debido a los temores hay muchas personas que no andan en el camino, están junto al camino. Debido a los miedos, debido al temor, hay familias enteras que están perdiendo de vista la oportunidad de dar un paso hacia adelante, de avanzar. Matrimonios que se han perdido la bendición, hermanos, de alcanzar ese favor que tanto ellos han estado anhelando, ese sueño que tanto han estado queriendo realizar, pero el temor los ha mantenido junto al camino. Es el momento en el que Dios aparece cuando el Señor dice: es tiempo de que tú domines ese temor y empieces y dejes ese lugar junto al camino para comenzar a andar por el camino. ¿Está conmigo? Él tuvo que enfrentar sus propios temores. Y el temor, hermanos, al que Bartimeo se tuvo que enfrentar es uno de los más grandes temores o miedos a los que como seres humanos nos enfrentamos. Y es el miedo, hermanos, a la aprobación de la gente. Estamos buscando ser aprobados por todos. Queremos tener la aprobación de la gente. Queremos que la gente nos apruebe. Pero la Biblia dice que la gente lo empezaba, lo más cómodo quizás, lo más cómodo y lo más fácil para Bartimeo era haberse callado. Lo más cómodo para él era haberse callado. Pero la Biblia dice que él no se cayó. La Biblia dice que él siguió clamando, y la Biblia dice que con más intensidad.
La gente lo reprendió para que se callase, pero el grito de Bartimeo, aleluya, fue todavía más fuerte. Avanzó la intensidad de su clamor y entonces dice la Biblia que dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé qué clase de temor te ha detenido hasta este momento para que tú puedas avanzar, para que tú puedas andar junto al camino. Pero no importa cuál sea tu temor, no importa cuál sea, aleluya, ese miedo al que te ha costado enfrentar. Si tú te acercas a Jesús, si Cristo está pasando cerca de donde tú estás, permite que Cristo llene con su amor tu corazón, porque la Biblia dice que el amor de Dios, aleluya, echa fuera todo temor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. La tercera cosa que quiero mencionar es el hecho de que además de tomar la oportunidad, de aprovechar el momento, además de dominar el miedo, también Bartimeo hizo una declaración de lo que quería. Esta mañana me refería a las metas en el concepto bíblico, señalando que el hecho de que una meta es una declaración de fe. Una declaración de fe. Si tú estableces metas, por eso hablamos de ser responsables espiritualmente, y una persona responsable espiritualmente establece metas, establece el rumbo, sabe a dónde quiere llegar, sabe a dónde quiere, qué es lo que quiere alcanzar. Y entonces yo mencionaba que las metas son una expresión de nuestra fe, expresan una declaración de fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces una meta es lo que tú esperas, y cuando tú haces una meta, tú estás haciendo una declaración de fe. En otras palabras, está diciendo: yo creo que Dios puede. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede? Dios puede. Efesios 3, capítulo 20 dice que Él puede hacer en nosotros mucho más de lo que podemos nosotros pedir, entender. Y otras versiones dice imaginar. Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes entender, de lo que tú puedes pedir y de lo que tú puedes imaginar. Él tiene mucho poder para resolver cualquier situación. Pero es interesante darnos cuenta que cuando Cristo recibía a alguna persona que necesitaba un milagro, Jesús le preguntaba: ¿qué quieres que yo haga? Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque usted cree que Jesús no sabía que un hombre que no podía caminar por su propio pie necesitaba un milagro, que era un hombre paralítico. Sí lo sabía. Amén. Jesús sabía que un paralítico necesitaba, oiga, si usted ve a una persona y ora por una persona, lo más obvio quizás es poner sus manos sobre sus piernas para que se afirmen, sus rodillas, sus tobillos. Amén, porque es evidente que necesita un milagro para que Dios afirme sus piernas, sus pies. Amén. Y entonces, pero cuando Jesús recibió a un paralítico, cuando oró por un ciego, cuando oró, aleluya, por aquellas personas necesitadas, regularmente o de una manera a menudo, Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la intención de esa pregunta? ¿Cuál es la intención de preguntarles qué quieres que yo haga? Si Dios en esta noche te preguntara qué es lo que quieres que haga en tu vida, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Estamos listos para declarar lo que necesitamos? ¿Estamos listos para expresar, aleluya, qué es lo que realmente necesitamos? Bartimeo, la Biblia dice que insistió, aunque la gente le decía que se callara. Y llegó un momento donde Jesús mandó llamarle. En Marcos capítulo 10, versículo 51 dice que respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, recobre la vista. Que recobre la vista. Lo que necesito es ver. Quiero ver con mis ojos. Pero la pregunta que Jesús le hace, hermanos, aleluya, demandaba una declaración.
hacer una declaración. Y es muy importante que nosotros también aprendamos a hacer, aleluya, afirmaciones de fe. Aleluya, el apóstol Pablo decía a los corintios: creí, por lo cual hablé. Cuando tú crees, cuando tú tienes fe en tu corazón, hermano, tú no puedes quedarte sin expresar esa fe. Hay muchas maneras en las que Dios espera que tú y yo hagamos expresiones de fe. Una de esas expresiones es cuando usted viene y es bautizado en agua. Amén. Hay personas que dicen: no, es que yo no me quiero bautizar porque es un compromiso, porque siento que no sé si estoy listo. Yo quiero decirle a usted que eso es lo que el enemigo le ha querido hacer, le ha estado haciendo creer. Pero la verdad es que el bautismo es una expresión de su fe. Y Dios nos ha llamado a nosotros que expresemos nuestra fe. Jesús dice, aleluya: el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No está diciendo que el bautismo salva. Él está diciendo, hermanos, que cuando hay fe, entonces hay expresión, entonces hay declaración, porque nuestra fe no se puede esconder. ¿Está conmigo? Nuestra fe no se puede esconder. La fe de un cristiano verdadero no puede estar oculta. La Biblia dice: no se enciende una vela, aleluya, para ponerla debajo de una mesa, porque entonces no tendría sentido el por qué hemos encendido una vela. Lo que Dios ha hecho contigo, aleluya, lo que Dios ha encendido en tu vida, la fe que Dios ha depositado en tu corazón, no es para que se esconda, no es para que esté ahí debajo de una mesa, es para que se ponga esa vela sobre la mesa y alumbre toda una habitación. ¿Está conmigo? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el hombre dice: quiero que sanes mi vista, quiero que me den la oportunidad de ver con mis ojos. Bueno, de acuerdo a tu fe, aleluya, de acuerdo a lo que tú creas, aleluya, porque eso lo dice la palabra del Señor. La Biblia dice que si tú crees, aleluya, que si tú crees en tu corazón, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Hay ese tipo de expresiones de fe, pero también hay expresiones de fe, amados hermanos, que nos ayudan a enfrentar las circunstancias de la vida, que nos ayudan a hacerle frente a esas dificultades a las que nos enfrentamos todos los días. A las que nos enfrentamos todos los días. Yo no sé cómo usted enfrenta las circunstancias en su vida, pero la Biblia nos invita a hacerlo a través de la fe. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree en su corazón y expresa su fe ante la escasez económica, ante los problemas familiares, ante, aleluya, la enfermedad. Cuando usted hace una declaración de fe, esto es importante, esto es muy importante. Miqueas en su profecía, aleluya, él menciona una situación y un caos en la sociedad donde él vivía. Amén. Pero en medio de todo ese caos, él hace una declaración de fe y declara con todo su corazón, hermanos, que su Dios no lo va a dejar y no lo va a abandonar, de que su Dios estará ahí, aleluya, y Él seguirá siendo fiel. Esa es una declaración de fe. Habacuc hace lo mismo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y no haya labrado, ni haya mantenimiento en los corrales, dice: con todo, esta es mi declaración. Yo no sé cómo enfrenta la vida, yo no sé cómo enfrenta ese problema en su vida, yo no sé cómo está enfrentando su momento de enfermedad, pero si usted le cree a Dios, usted tiene que hacer una declaración, como lo hizo la mujer de flujo de sangre: si tocare tan solamente su manto, yo recibiré mi milagro. Hay que hacer una declaración, hay que creer con todo el corazón. Dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Nosotros hemos creído, por lo cual también podemos hablarlo. Número 4, amén.
reciba la gracia de Dios. Bartimeo tomó su oportunidad. Bartimeo entendió, hermanos, que había que enfrentar sus temores. Bartimeo también, aleluya, hizo una declaración de fe cuando Jesús le pregunta. Pero algo que Bartimeo también hace es que está dispuesto a recibir la gracia de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y entonces dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Recibió la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, aleluya, es algo que no merecemos, pero que Dios está dispuesto a darnos. A veces no entendemos cómo actúa la gracia de Dios. Pablo escribe, quiero avanzar, Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Note esto: ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hay tres cosas aquí que Pablo señala cuando habla de la gracia de Dios. En primer lugar, él dice que la gracia de Dios no es un mérito propio, es un regalo. Amén. ¿Verdad? Es un regalo. Nosotros quisiéramos recibir ciertos regalos, pero la verdad es que, bueno, al menos yo no me atrevo a decirle al hermano Aranda, regáleme una casa, regáleme un carro, o regáleme una camiseta de las Chivas. Amén. Le puedo mandar señales, ¿verdad?, de que soy fan de las Chivas. ¿A quién se le ocurre ser fan de la América? ¿Me entiende? Que Dios nos alcance. Sí. Voy a orar por ustedes, Padre. ¿Me entiende? Pero oiga, puedo mandarle señales, pero yo no me atrevo a decirle: ¿sabe qué, hermano Aranda? Yo quiero una, y si no me regala una de las Chivas, olvídese, o sea, no va a mi fiesta. ¿Verdad? No se crea, es un ejemplo nada más, hermano. No es una señal. Ya el pastor ya me está diciendo aquí, no. Pero, oiga, un regalo no es algo que tú demandas. Un regalo es algo que recibes por gracia, porque alguien quiso dártelo. A veces no es necesario una fecha, no es necesario un aniversario, un cumpleaños. No es necesario a veces absolutamente nada de eso. Yo no sé si usted le han llegado con un regalo. ¿Y esto por qué? Bueno, es que sentí darte un regalo. Sentí darte un regalo, una orden de tacos. Si alguien quiere regalar su orden de tacos, amén. Pero, oiga, eso es gracia. La gracia es algo que nosotros recibimos porque es un regalo que alguien ha querido darnos. Bueno, pues la gracia que Dios quiere manifestar a tu vida es un regalo que Él quiere darle a tu corazón, que Él quiere darle a tu familia, que Él quiere darle a tu matrimonio. Y cuando tú estás abierto a recibir de Dios la gracia, tú puedes experimentar su favor y su misericordia cada día de tu vida. Ahora, también la gracia, dice Pablo, se recibe por la fe. La gracia se recibe por la fe. No es simplemente decir: es que Dios es un Dios de gracia. Yo tengo que creer. Tiene que haber fe en nuestro corazón. Pablo dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Amén. Cuando ustedes creyeron, cuando hay una fe de por medio, nosotros recibimos esa gracia, ese don inmerecido. Tú y yo no hicimos absolutamente nada para, aleluya, recibir la gracia del Señor. La hemos recibido gracias a que es un regalo y gracias a que lo hemos creído. Es a través de la fe que podemos nosotros alcanzar
y recibir y disfrutar la gracia del Señor. Pero también la gracia, amado hermano, tiene algo de Dios para nosotros. Tiene algo de Dios para nosotros. Y esto es maravilloso porque la Biblia dice que somos hechura suya, según los versículos que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche esto: no hago buenas obras para que Dios me ame más. Amén. No amo o no hago buenas obras para que Dios me ame más. Hago buenas obras porque sé que Dios me ama. Porque he recibido su gracia. Y la gracia de Dios es un paquete completo. La gracia de Dios, hermanos, es un paquete completo. Es como el kit que recibimos, ¿verdad? Y aquí tienes esto y aquí tienes aquello, aquí tienes... Entonces, cuando tú recibes la gracia, que es un regalo, la gracia que no amerita absolutamente ningún esfuerzo tuyo, Dios te dice: mira, en este paquete tienes todo lo que tú necesitas para vivir disfrutando la gracia de Dios. Y entonces en esa gracia, hermanos, hay todo tipo de buenas cosas que el Señor ha preparado para que tú y yo andemos por ellas. Y eso tiene que ver con una decisión. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de recibir la gracia de Dios. Y por último, pasen los músicos, por favor. Lo último que quiero mencionar, ya después retomaré para compartir los otros, ¿qué son? 15, ya le subieron más, eran 19, no, o eran 20, faltan 14. Okay. No es cierto. Entonces, el aspecto número 5 que quiero mencionar, hermano, es la importancia de que Bartimeo se unió al andar en el camino. La Biblia dice que siguió un paso hacia adelante. Amén. Él recibió la gracia de Dios y no se quedó estático. No se quedó en el mismo lugar. Y eso es el error que a veces cometemos. Es el error que a veces cometemos. Cuando Bartimeo, hermanos, recibe todo cuando Bartimeo experimenta todo lo que se nos narra en estos versículos. El versículo 52 termina diciendo: y enseguida recobró la vista. Ese es el momento que él estaba esperando. Pero su reacción, hermanos, a su momento fue, en el versículo 52 dice: y seguía a Jesús en el camino. Hay gente que recibe su momento, aprovecha su momento, pero su reacción después de ese momento no es la adecuada, no es la correcta, y entonces vuelven a estar junto al camino. No sé si me explico. Pero Dios soluciona un problema en el matrimonio y ese es nuestro momento. Es lo que queríamos, que Dios resolviera nuestro problema. Pero no seguimos a Jesús. Y cuando no seguimos a Jesús nos volvemos a perder. Más cerca, más delante, más después. Pero terminamos junto al camino otra vez. ¿Por qué? Porque no seguimos a Jesús. Porque no perseveramos. Porque no damos el siguiente paso. El siguiente paso, hermano, siempre será importante. En la vida cristiana siempre hay un paso que tenemos que dar hacia adelante. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Esta va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que dar el siguiente paso. Para Bartimeo el siguiente paso era sumarse, andar en el camino. Y entonces dice la Biblia que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no sé cuál sea el siguiente paso para tu vida. Yo no sé cuál sea el siguiente paso para tu familia. Yo no sé cuál sea el siguiente paso. Has llegado a la iglesia. Dios ha hecho lo que querías que hiciera. Bartimeo quería recibir la vista, quería volver a ver. Yo no sé qué es lo que usted haya recibido desde el momento en que usted tuvo un encuentro con Jesús, desde el momento en que usted se acercó a la iglesia buscando la ayuda de Dios y Dios lo hizo. Yo no sé qué fue lo que usted recibió, pero lo que sí sé
es que Dios no hizo lo que hizo contigo, con tu familia y con tu matrimonio, para que vuelvas a estar junto al camino. Dios no va a hacer lo que quiera hacer contigo para que tú vuelvas a estar junto al camino. Cuando Dios hace algo, es porque Él quiere que tú des el siguiente paso y empieces a caminar, porque ya no puedes quedarte en el mismo lugar. Ya no puedes quedarte estático. Tienes que avanzar, tienes que crecer, porque Dios quiere hacer todavía cosas mayores en tu vida, en tu familia y en su iglesia. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta tarde. Mire lo que dice la Biblia. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Ya no, mire, Bartimeo estaba junto al camino, Jesús andaba en el camino. Dice Pablo, Dios los ha unido a ustedes a Cristo Jesús. Dios los ha unido a ustedes a Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Lo que Dios hizo con nosotros, hermanos, amerita que no nos detengamos, amerita que sigamos hacia adelante. ¿Por qué no cierra sus ojos unos momentos ahí donde está? Y yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que han querido comenzar de nuevo, que han querido tener esa oportunidad de comenzar de nuevo, pero que por X o Y razón no han tenido la oportunidad, no han logrado alcanzar ese nuevo comienzo en su vida. No han podido, han tratado por otros medios, de otras maneras, de otras formas. Quieres volver a comenzar de cero, pero por alguna razón no lo has logrado. Yo quiero decirte que la respuesta a esa situación se llama Jesús. Ese mismo Jesús que caminaba cerca de donde estaba Bartimeo es el mismo Jesús que te he predicado esta noche. Es el mismo Jesús que está aquí, que ha mandado llamarte. Así como mandó llamar a Bartimeo, el Señor me ha mandado llamarte a ti para que vengas a Él, para que te acerques a Él. Todo lo que tienes que hacer es lo mismo que hizo Bartimeo. No importa la condición, no importa la situación. Hay personas que dicen: es que cuando esté mejor es que me voy a acercar a Dios. Aleluya. Dios dice: así vengas con pedazos, tu vida en pedazos, así vengas con complicaciones, así vengas con muchos problemas, el Señor te sigue llamando, porque Él quiere hacer un nuevo comienzo en tu vida. Él te puede dar la oportunidad que no has encontrado en otras formas, en otros medios, de otras maneras. El camino se llama Jesús.